El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible. Como de una paloma del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del... Queridos hermanos, hoy, como les decía, estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor. ¿Sí? La fiesta del bautismo del Señor, en la que, pues como ustedes ya saben, ya fue en un lugar muy especial, en el río Jordán, ¿no es cierto? ¿Por qué el agua? ¿Por qué el agua es necesaria en el bautismo? ¿Qué significa el agua? ¿Por qué el agua en el bautismo? Porque limpia, purifica, renueva, ¿sí? Lava, y ese es el sentido del bautismo, es decir, en ese momento en el que inicia la misión del Señor con su bautismo, es lo que Él quiere darnos a conocer a todos nosotros de su misión. Quiere renovarnos, quiere hacernos nuevas criaturas. Quiere hacernos nuevas criaturas. Y Él, siendo Dios, sin tener necesidad de hacerlo, se bautiza y nos introduce en ese misterio, porque nosotros también somos bautizados. Y en el bautismo recibimos 3 gracias especiales. ¿Cuáles son esas 3 gracias especiales que recibimos en el bautismo? Una gracia especial es que Dios nos limpia y nos libera del pecado original. Nos limpia y nos libera del pecado original. Siendo nosotros pecadores, nos quita esa condición, nos posibilita a la vida de la gracia. Esto es algo muy hermoso, es algo muy bonito. El bautismo nos posibilita la vida de la gracia. Nos quita el pecado original, y muchos podrían preguntarse en este momento: entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿Será que esto es mentira? Dios nos quita el pecado original, pero nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: el ser humano continúa con la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La inclinación al pecado. Es decir, ya no estamos encasillados en el pecado, pero nosotros decidimos si queremos seguir pecando, ¿sí o no? O sea, decidimos. O sea, si tú pecas, es un estado que tú eliges, no que Dios ha pensado para ti, porque tú y yo fuimos liberados desde el momento en el que Él se subió a la cruz, y desde el momento en que fuimos purificados por la gracia del bautismo. Allí fuimos limpios, pero tenemos una inclinación. Nosotros decidimos si caemos o no caemos. Ahí está. Pero ya la gracia, ya el puente lo construyó el Señor. Simplemente hay que cruzarlo. Simplemente hay que cruzarlo. Yo sé que esto parece una clase de catequesis. Yo sé que a lo mejor ustedes saben más que
todas estas cosas, pero son tan necesarias recordarlas porque es una gracia maravillosa. Que usted tenga la posibilidad de la gracia, tiene que recordarlo siempre. La posibilidad de la gracia, usted no es un condenado. Dios no lo ha pensado para la condenación, Dios lo ha pensado para que vuele a las alturas de la eternidad. Eso es uno. Entonces, curiosamente uno podría pensar que el bautismo es, que la iglesia, que el bautismo, pues, hay que bautizarse para poder salvarse, ¿no es cierto? Y las abuelas, recuerdo las abuelas, porque siempre digo las abuelas porque son las que más insisten, ¿no? Bautice a ese muchachito, porque si ese muchachito se muere o le pasa algo, ¿se va para dónde? Para el limbo, ¿no? Para el limbo, ¿sí? Igual los bautizan, igual siguen en el limbo más de uno. Más de un bautizado estamos ya metidos en ese limbo que no sabemos si estamos o no estamos. ¿Sí? Eso es una primera gracia. Una segunda gracia que nos da el bautismo. ¿La primera cuál es? La segunda, ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios. Él también nos concede esa gracia de participar de su familia, de ser familia de Dios, de ser familia. Entonces, los que no están bautizados no son hijos de Dios, la pregunta. Y entonces, son hijos de Dios. El bautismo nos da el regalo de una adopción filial. Sin el bautismo somos criaturas de Dios, amadas por Él, hechas a su imagen y semejanza. Pero el bautismo, sí, no le dé miedo, sí, nos concede la gracia de decirle papá. Eso es una gracia, un privilegio, ¿no? Y tres, nos hace parte de su cuerpo místico, que es la iglesia. O sea, nos introduce la iglesia, nos hace participar, nos hace miembros de la iglesia. Nos hace miembros de la iglesia. Y miren, nos dice el magisterio de la iglesia es el medio eficaz para que el hombre se salve. Es un medio eficaz para la salvación, pero no es la única vía. Hay muchos que no están aquí y son más santos que nosotros. Y dice el magisterio de la iglesia también, los hombres, los llama así, hombres de buena voluntad. Los hombres de buena voluntad. Esos tienen también la semilla del verbo, la semilla de Dios. También pueden salvarse. Pero la iglesia es el medio eficaz, o sea, aquí directo. Es el medio eficaz, pero este medio eficaz nosotros lo podemos vivir. Cuando no lo vivimos con conciencia, lo podemos hacer también un medio eficaz de condenación. ¿Usted sí lo sabía? Que usted aquí se puede salvar o se puede condenar. Se puede salvar o se puede condenar, porque si usted está aquí, o sea, obviamente escuchando la palabra de Dios, nutriéndose de ella y viviendo consecuencialmente con lo que se nutre, pues usted que pues se gana, se arrebata el reino de los cielos. Pero aquí usted también puede estar contando las horas al reloj, viviendo esto como un purgatorio, realmente viviendo esto como un infierno. ¿A qué hora se acaba esto? Y aparte que hace calor. También uno puede estar aquí y hacerlo un medio de condenación, no porque sea un medio de condenación, aclaro, sino porque mi disponibilidad no está aquí, porque estoy en el limbo, estoy por ahí, perdido, ¿no? Y eso es impresionante. Mire, Dios a través de su bautismo inicia un ministerio, inicia una gracia. Nosotros a través del bautismo, Él nos concede, a Él en ese momento nos revela, ¿sí? Nos revela esa voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia.
mi elegido. Y en otros sinópticos dice, escúchenlo. Y en la escucha está la eficacia. Escúchenlo. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Es la gracia del bautismo, ¿no? Escuchar a Dios. Escuchar a Dios a través de Jesucristo. Escuchar a Dios a través de Jesucristo, porque en Jesucristo se nos revela algo muy importante y algo que es conmovedor, algo que es maravilloso. A través del bautismo se nos da una revelación muy linda, preciosa. Una revelación muy linda. ¿Ustedes qué creen que se nos da? ¿Qué nos descubre Jesús? ¿Qué nos descubre Jesús? Ay. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Dios nos descubre que Dios es nuestro Padre. Es conmovedor. Es muy conmovedor eso, descubrir que Dios es Padre. Y dice, y bueno, ¿y dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? Y entonces en otro pasaje del Evangelio está Felipe y le pregunta, ¿no? Los apóstoles, muéstranos al Padre, ¿dónde está? Y el Señor dice, mira a Felipe y le dice, Felipe. ¿Quién se llama Felipe aquí? Felipe, tanto tiempo caminando conmigo, tanto tiempo en verdad. Y si el Señor hablara inglés le diría, ¿really? Él habla todos los idiomas. ¿En serio? Tanto tiempo andando conmigo y no te has dado cuenta. Quien me ve a mí, ve al Padre. Ve al Padre. Entonces en Jesucristo se da una revelación conmovedora, maravillosa, preciosa, linda. Tener a un Dios que no es lejano, sino a un Dios que es mi Padre y que me ha creado a mí para que yo también tenga vida divina, que me ha creado a mí para que yo tenga acceso a Él, que me ha creado a mí para que yo tenga disponibilidad en todo tiempo de Él, de su gracia, de su ayuda. ¿Por qué? Porque me ha destinado a ser santo, porque no me ha destinado al pecado, porque me ha dado voluntad, también libertad para poder elegirlo siempre a Él. Por eso uno dice, Dios mío, gracias, porque a pesar de las caídas, también me das la inclinación a buscar la gracia. Así como tengo la inclinación a pecar y a caer, también me inclinas a buscarte a ti. Y eso todos lo tienen, todos los seres humanos, católicos, no católicos, creyentes, no creyentes, todos tienen eso ahí en el corazón, una inclinación a buscar algo. Por eso Dios siempre generará siempre preguntas, cuestiones, siempre. ¿Sí o no? A ustedes que vienen aquí a la iglesia no les preguntan. Siempre genera cuestión, porque hay una inclinación también a subir, a ascender, a trascender. Eso es algo maravilloso, descubrir a Dios como Padre y descubrirlo en la iglesia, que es un reto en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, cuando nos hacemos miembros de la iglesia. Medio eficaz ¿para qué? Medio eficaz para la salvación. La iglesia, medio eficaz para salvarse, medio eficaz, pero no es la única vía, claro, pero es el medio eficaz. Cuando hablo eficaz es que usted entra y si entra, se va. Pero muchas veces esta iglesia siempre seguirá siendo atacada. Esta iglesia, la que hacemos nosotros, de la que hacemos nosotros parte, de la que tú eres miembro a través por tu bautismo. Por tu bautismo, muchas veces se ha vendido y se venderá de una forma
Impresionante, siempre escucharemos. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado? Miren, cuidado, no vayan a la iglesia, no lleve al muchachito, cuidado con todos curas, cuidado, no vaya por allá. ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes eso? Tristemente eso, o sea, a veces uno decir, miren, yo soy cura, me presento como cura. Dios mío, ¿cuántas veces no hay burla, no hay, o sea, cuántas veces nosotros no hemos sido expuestos a muchas cosas, a muchas situaciones? Esto no podemos tapar el sol con un dedo, esto es una realidad. Es una realidad muchas veces, por eso digo, la iglesia también puede ser un medio de condenación. Pero no porque Dios la haya destinado para eso, sino porque nosotros, primero, pues no la entendemos. Segundo, no la conocemos. Tercero, obviamente, pues no la vamos a poder defender porque no la conocemos. Y nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Esto se nos va a convertir en fiesta o se nos va a convertir en circo si no lo conocemos. Y la gracia del bautismo es ser bautizados, es ser consagrados. Ser consagrados. ¿Usted sabe qué es ser consagrado? Yo se los he dicho muchas veces. Ya deben estar ustedes cansados de escucharme. ¿Saben qué es ser consagrado? Ser propiedad de Dios, pertenecerle a Él. Usted en su bautismo le pertenece a Dios a partir de su bautismo. Hay 3 sacramentos, perdonen que les recuerde esto, ¿sí? Un poquito catequético, pero 3 sacramentos que imprimen carácter. O sea, carácter es que el Señor, o sea, sella, pone su sello en el corazón para la eternidad. Para la eternidad. ¿Sí lo sabía? 3 sacramentos en los que Él dice, pongo mi sello para la eternidad. 1. ¿Ustedes cuál creen? Obviamente estamos celebrando la fiesta hoy, el bautismo. ¿Sí? El segundo, la confirmación. ¿Y el tercero? No. El orden sacerdotal. Tranquilos que el matrimonio no es. Porque el matrimonio es solamente por la vida. Estamos hablando de 3 sacramentos que es por la eternidad. ¿Sí? Dele gracias a Dios. 3 sacramentos que imprimen carácter. Es decir, que el Señor se siembra allí para la eternidad. Por eso nos decía un sacerdote, uno de estos ancianos sacerdotes con una sabiduría decía, las almas bautizadas que se condenan llegan al infierno y van a tener siempre ese sello de su bautismo, aunque no quieran a Dios, a tener ese sello siempre para la eternidad, porque allí Dios imprime carácter, Dios imprime su gracia, Dios sabe en el momento en que imprime ese sello allí en tu corazón, en lo profundo de tu alma, ya sabe qué es lo que tú vas a hacer, qué es lo que Él quiere para ti, qué es lo que Él desea para ti, te adorna, te concede todos los dones que vas a necesitar como medios para poder crecer en tu vida. Allí está. Por eso, y para que me entiendan mejor, es decir, por eso un sacerdote que se retira, aunque se retire, se case, tenga 5 chinos, lo que sea. Se me salió el colombiano ahí. Sí. Aunque tenga 5 muchachitos y todo eso, seguirá siendo sacerdote hasta el final. El bautizado seguirá siendo bautizado. Miren, yo ustedes saben que yo estuve en una misión en Francia y me pareció muy curioso allá, un país laico, 10% de la población católica, y llegan a los despachos parroquiales gente solicitando desbautizarse. Cosa que me parece muy ridícula. Entonces, pero uno tiene que seguir el procedimiento, y el procedimiento es destruir la partida de bautismo, destruir administrativamente
la partida de bautismo y borrarlos de todo registro parroquial. Pero eso es como por decirle, ok, pero eso va más allá de una partida de bautismo, mi hermano. Ya el sello está ahí. Por eso la iglesia puede ser un medio de condenación. Para aquel que no se dispone. Para aquel que no quiere. Y con esto termino. Miren, curioso. Padre terminando ya ahorita. Terminando, sigue caminando. Yo pienso, para garantizarles que obviamente nosotros somos consagrados, somos hijos de Dios, pertenecemos a una iglesia. No nos tiene que dar vergüenza, o sea, nos tiene que dar. Esto es un tesoro empolvado. Esto es un tesoro empolvado. Hay cosas tan maravillosas dentro de ella que nosotros tenemos que empezar a descubrirlas. Empezar porque cuando uno empieza a descubrirlas y a conocerlas, uno empieza a enamorarse. Es entendible, un niño, un chiquitín que está empezando a conocerla, es entendible y lo irá conociendo en la medida que tú también te dispongas a conocerla, no de una manera teórica. Esto no es una enciclopedia que te tienes que aprender de memoria. Esto es una disposición del corazón, la que le permites al Señor que haga en ti su morada y que a través de ti puedas seguir creciendo y mostrarle al mundo que aún a pesar de que eres pecador, aún a pesar de que eres imperfecto, la gracia de Dios todo lo puede y te concede ese proceso de conversión y de crecimiento. Eso es. Miren, esto es una historia, me llamaba mucho la atención el otro día de la historia de un protestante que se convirtió al catolicismo, porque aunque ustedes no lo crean, hay muchos. Así como hay católicos que se convierten, ¿sí? Y a veces se van para el protestantismo, ¿no? O sea, para diferentes denominaciones cristianas, ¿no? Y se van y el argumento es que yo no encontré en la iglesia yo no encontré en la iglesia católica lo que encontré en esta. Es que aquí en esta sí me enseñaron la verdad. Normalmente son esos conceptos, ¿no? En esta iglesia sí me enseñaron la verdad, encontré la verdad, pero es que la verdad ya está dada. Lo que pasa es que nunca te interesó. Nunca te interesó. Entonces, en esta pues llegaste, wow, te cantaron bonito, te hablaron bonito, te encantó. Pero la verdad siempre está dada. Ya está dada. Este protestante, pues obviamente ustedes saben que los protestantes solamente tienen, imagínense, y es impresionante, porque yo no critico y aquí no estoy comparando a nadie, por favor, porque respeto mucho a nuestros hermanitos esperados. No son separados, sino esperados. A los hermanitos esperados yo los respeto mucho porque a veces viven con tan pocas cosas, pero con una entrega y consagración impresionante que uno dice, Dios mío, ¿verdad? Miren, solamente con el bautismo y la palabra de Dios, no más. Me parece eso muy pobre, pero ellos lo ven de una forma muy rica. Nosotros tenemos sacramentos, bautismo, María, magisterio, palabra de Dios, tenemos de todo, y esto todavía como que uno dice, Dios mío, estos tesoros ni los entendemos, porque nuestro bautismo de pronto se ha convertido en algo más tradicional que una experiencia realmente de vida. Tenemos tantas cosas que uno dice, Dios mío. Este protestante, como ustedes saben, estaba en ese conflicto y dice, bueno, voy a ir a confesarme, imagínense. Ellos no lo hacen con un ministro de la iglesia, ellos lo hacen directamente con Dios. Y eso es algo muy fácil. Que hacer la filita y con un ministro de la iglesia y que te dé vergüenza y todo eso, esa es la parte que uno dice tiene mérito, porque uno dice, uy, sí, a pesar, pero tiene su mérito. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy. La historia termina en que él hace la fila y se encuentra con uno de estos curitas mal geniados, que nosotros somos complicados a veces, mal geniados,
Uno alguna vez en la vida se ha encontrado con uno, ¿sí o no? Uno se ha encontrado con uno. Y hay mucha gente que se aleja de la iglesia, inclusive se ha alejado, ha tenido dificultades, se ha alejado por eso, por un antitestimonio, por una realidad. En fin, muchos de nosotros hemos vuelto aquí por la gracia y por la misericordia del Señor. Bendito sea Él. Oren por nosotros porque no es fácil. Pero bueno, se encontró con un curita X, mal geniadísimo, y llega él a contarle: mire, yo vengo a confesarme, pero yo no entiendo esto. Y el curita: ay, ¿cómo así que usted no se preparó y esto y lo otro y tal cosa? Pero mire, yo aquí perdiendo el tiempo. Se puso de mal genio, le metió un regaño. Y en ese momento este protestante dijo: la iglesia católica sí es de Dios. Porque si con gente como él ha perdurado, y ahí fue, miren, que podría haber dicho: me voy, sigo. Pero eso lo llevó a pensar en que dijo: aquí hay algo sobrenatural. Y lo hizo católico. Ese curita, mal geniado, lo hizo católico. Entonces, mis queridos hermanos, redescubramos nuestro bautismo. No nos rebauticemos porque ya estamos bautizados. Redescubramos nuestro bautismo. Desempolvemos ese tesoro que usted ya recibió hace mucho tiempo y que a lo mejor, perdido en el limbo, anda buscando.